Muy bienvenidos a este día número 6 del Movimiento Contra Cultura. Bueno, yo soy Nico, me presento, Nico Paretti es mi nombre, y estamos en el día número 6 de 2 semanas. Esta es la primera semana de una activación en el propósito de Dios, así que estamos transitando una serie de 7 entrevistas, después vamos a tener 4 clases, así que estamos yendo juntos hasta el final. Y hoy nos toca un tema, tenemos una entrevista espectacular. El tema de la entrevista de hoy es cultura del descarte versus cultura de adopción. Y bueno, me ven acá presentando esta entrevista porque tengo el privilegio de entrevistar a mis pastores y a nuestros amigos, Marcos y Fer. Así que hola amigos, ¿cómo están? Amigo, gracias. Habrán dicho se nos blanqueó Marquito. Y cambió el color, había una diferencia de tonos, Claro. pero no, era otra persona. Era otra Exacto. persona. Me pongo acá como para ser entrevistado. Gracias, amigo. Así que- Gracias por esto. también este espacio de permitirme. Yo he vivido y visto como un espectador en primera persona un proceso de adopción que ustedes llevaron adelante, y creíamos que esta es la entrevista para poder hablar de ese tema, pero entendemos que hay dos culturas que, bueno, como venimos viendo, que entran en conflicto, y sabemos que la cultura de Dios es la cultura de adopción, pero el sistema de este mundo hoy cada vez más avanza la cultura del descarte. Hablábamos recién un poco con Fer sobre la historia de esta mentalidad, que es no solo que tiene que ver con adopción de niños en familias, sino un estilo de vida de descartar cosas. Exacto. No sé si nos querés contar un poco más. Sí, hablábamos un poquito detrás de escena, cómo escuchaba estadísticas que dicen que en estos últimos 40 años la humanidad creó más basura que todos los siglos de historia que tiene el ser humano. O sea, Toda la humanidad. toda la humanidad no produjo tanta basura como estos últimos 40 años, y la contaminación que trae, ¿no? Justamente porque estamos en una era, si bien podemos ver toda la vida que hubo un descarte a unas ciertas personas, como en la época de la esclavitud, siempre hubo un descarte, pero hoy podemos ver que mucho más. Por ejemplo, nuestros abuelos no descartaban tan rápidamente su matrimonio, no descartaban tan rápidamente su patria. Hoy es por cualquier cosa la gente abandona su patria, abandona el matrimonio, abandona la iglesia en la que está, porque hay una cuestión de reemplazo y Descarta descarte. las relaciones, tal cual. Descartar las relaciones, descartar los amigos. No me gustó el comentario que mi amigo me hizo. Lo dejo Descarto de esta seguir. relación. Lo dejo de seguir las redes, lo cancelo. La Exacto. cultura Lo de la cancelación Exacto. Lo bloqueo de WhatsApp. Los centennials Exacto. nos entenderían de cancelar, cuando hablamos de cancelar a alguien, Exacto. Wow. cancelar Exacto. su voz. Entonces, estamos en un mundo donde está muy impregnado en nosotros lo descartable. Ni hablar en culturas como Estados Unidos, que todo es descartable, la comida. Bueno, incluso una vez una chica me decía, no veo la hora de que ya creen la ropa descartable. O sea, están tan acostumbrados a que todo se descarta que hasta quisieran ni siquiera Lavar. Y las entiendo, porque yo tampoco quisiera. Y con esto, Fer, que vos nos compartías, bueno, a mí se me venía una frase que tiene que ver mucho con lo que el sistema de este mundo, a través de distintas corrientes, filosofías nuevas, que siempre ahora te enseñan a soltar. ¿No te gusta Sí. algo? Soltalo. Cierto. No, te está siendo difícil esto, entonces tenés que soltar. Sí. Si te está incomodando, soltalo. Y creemos que Dios, más que aprender a soltar, nos está llamando a aprender a adoptar. Exacto. Pero, ¿cómo podemos nosotros fundamentar cuál es la visión de la Biblia y la visión de Dios respecto a la adopción? ¿Qué es lo que dice Dios frente a la cultura del descarte? O sea, ¿es un Dios que descarta o es un Dios que adopta? Wow, qué buena pregunta. Es muy bueno que nosotros no nos movamos tanto por las tendencias de la moda o porque dice un videíto que vi en YouTube, sino intentar ir a la raíz de la palabra de Dios y del carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Y analizando la historia de la creación,
vemos que la adopción forma parte del carácter de Dios. La palabra adopción en el original, la etimología de adopción viene de adicionar o agregar, y optare que viene de opción, elegir, ¿no? Escoger. Dios, él escogió asociarse con nosotros, agregarnos a su familia. Dios es santo porque Él creó todas las cosas. Él es fuera de lo común porque Él está apartado de todas las cosas. Él es el creador. Y Dios siempre fue familia, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios nunca se sintió solo, pero Él, cuando decidió crear todas las cosas, el cielo, la tierra y todo lo que nosotros vemos y todo lo que nosotros somos, fue porque Él nos quiso incluir en su familia eterna, que ya era tan bueno lo que vivía, ya era tan perfecto que nos quiso incluir. O sea, que el carácter de Dios nunca fue adoptar por necesidad. Ay, me siento solo. Hay mucha gente, no sé de dónde viene esa teología, falsa herejía, que dicen que Dios creó el ser humano en realidad porque Satanás cayó del cielo, entonces se sintió vacío. Es mentira, Dios nunca se sintió vacío. Al revés, Dios se vació y se hizo hombre para rescatarnos y adoptarnos para siempre. Solamente Dios tiene la autoridad de vaciarse porque Él es totalmente lleno y completo en sí mismo. Ahora, el amor, eso me habla del carácter del amor, que el ser humano con la naturaleza caída se descarta fácilmente. Desde Adán, ya con la naturaleza caída, ya descartaba a Eva, no, porque la mujer que me diste le echaba la culpa, y a todo, bueno, yo no tengo nada que ver, y casi ya era firmando el divorcio ahí. Pero Dios no, Dios los cubrió a Adán y Eva. Dios no descarta nada. Eso es tremendo. Ni la creación, o sea, porque esta tierra, así como vemos, que uno ve cambio climático, calentamiento global, la tierra no va a ser destruida, la tierra va a ser restaurada. Wow. Dios prometió restaurar todas las cosas. Cuando Cristo regrese, dice que va a comenzar el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y incluso nuestros cuerpos físicos. Hay mucha gente que dice, no, porque el cuerpo es carnal, no sirve para nada. No, aún el cuerpo, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, que nuestros cuerpos van a ser resucitados y ser glorificados. Fer le encantaría tener un cuerpo tonificado, no glorificado. Pero eso habla de que el carácter de Dios es adoptar y no descartar. Sí, amo ver después de la lluvia el arco iris, porque yo digo, Dios es un artista tan espectacular que nos dejó una marca que constantemente aparece diciéndonos, no los voy a abandonar, no los voy a destruir, no voy a destruir mi creación otra vez. Es un pacto eterno. Hice un pacto y se los estoy recordando. Los amo, los adopté y no los voy a dejar. Y es apasionante lo que Él hizo. Ahora, yo digo, esta generación, o sea, comemos esta información de que todo es descartable, todo es descartable. Y lo que vos decías, ¿no? Las corrientes humanistas hoy es soltar rápido, soltar, tal persona es tóxica, soltala, esto es tóxico, soltalo. Pero no fue lo que Dios hizo. Cada vez que yo veo el arco iris, digo, más tóxica que yo. No Él sé. No desistió de Él nosotros. no desistió de mí, no desistió de esta creación que le dimos la espalda desde el minuto cero. Entonces creo que si su naturaleza está en nosotros, nosotros deberíamos hacer lo mismo con aquellos que son descartados por la sociedad, aquellos que nadie ve, aquellos que no llaman la atención en las redes porque no tienen seguidores, que algunos ni siquiera tienen celular, ni siquiera tienen identidad. Pero Dios no descarta a ninguno de ellos. Y a mí recién pensaba, qué difícil sería nosotros poder adoptar una cultura, tener una cultura de adopción con otros, si somos nosotros los que nos sentimos descartados. Exacto. Si somos nosotros los que nos sentimos descartados por Dios. Exacto. Entonces, que lo primero que tiene que cambiar es en nuestra mente saber cuál es la opinión de Dios, que no somos descartados. No hay pecado que nos descarte del propósito eterno de Dios. No hay lejanía que nos descarte. Así estaba el hijo pródigo comiendo de los cerdos, pero cuando él regresó, el Padre lo abrazó. Y creo que esa es la misma esencia de Dios manifestándose. No hay nada que nosotros nos podamos alejar, que si nos acercamos con un corazón arrepentido al Padre, nunca somos descartados por Él. Cierto. Y eso creo que es algo que refleja
el propósito eterno de Dios, que es tener comunión. Como Cierto. siempre venimos diciendo, cielo y tierra unidos. Así Es Tal la cual. cultura del cielo y la cultura de la tierra 100%. Lo que hoy es invisible, un día va a ser visible. Así Su literal. reino va a ser visible. Y Sí, así es. nosotros sabemos que ustedes pasaron por un proceso de adopción real. Legal, sí. Legal, con real, Anto, sí. con Benja. ¿Y qué nos pueden contar teniendo en cuenta la cultura del descarte y la cultura de la adopción? ¿Qué prejuicios se encontraron en el camino? O sea, de otros prejuicios que Y tal de vez nosotros mismos también. que ustedes mismos tuvieron que transformar. ¿Qué fueron esas cosas que se encontraron en el camino que el Señor transformó y que pueden ser de edificación? Bueno, una de ellas, hablando de afuera, ¿no es cierto? Una de ellas es gente que nos decía, ¿por qué van a adoptar? Ustedes están bien. Ya teníamos 3 hijos. Ya tenemos 3 hijos. Entonces, una persona nos decía, la adopción es para los que no pueden tener hijos. Entonces nosotros empezamos a cotejar lo que la gente dice con lo que la Biblia dice. Y Dios ya tenía un hijo desde antes de la fundación del mundo. O sea, Él nos adoptó porque Él quiso, por amor a nosotros, no porque Él necesitara, como decía Marcos antes. Entonces, un poco da vuelta esta idea de que lo que decía recién, que tenemos que adoptar porque no tenemos otra opción. Ahora, si nosotros miramos la iglesia primera, era una iglesia que era conocida por estar en las alcantarillas de Roma, debajo de la alcantarilla, porque Roma tenía una cultura de descarte de bebés muy severa, No muy solamente fuerte. aborto, sino infanticidio. Infanticidio, o sea, el bebé nacía y si no les gustaba la carita, el color o porque era nena y querían nene, los tiraban a la alcantarilla. Y los cristianos eran conocidos por estar en las alcantarillas esperando a aquellos que nadie quería. Entonces, el libro de Santiago dice, la religión más pura es cuidar a los huérfanos, cuidar a las viudas y guardarnos sin mancha del mundo. Exacto. O hay una que dice cuidarnos de la corrupción de este mundo. Así es. Ahora, nosotros creemos que no entrar en esta cultura de descarte o que cuidar huérfanos, cuidar viudas, nos libra de la corrupción de este mundo. Eso es lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque como vos decís, nosotros adoptamos y nos dimos cuenta que mucha de la orfandad que estaba en ellos, estaba en nosotros también. Me encontré con egoísmo en mí, me encontré con mucha falta de paciencia y yo digo, Dios no me trató así, ¿por qué yo tengo esto? Porque la verdad es que amar hijos que salen de uno, no hay que hacer mucho mérito. Ese amor viene. Pero amar a hijos ajenos es solamente el amor de Dios. O sea, no es algo natural. Y ahí me encontré con toda mi orfandad, entonces también fue una de las cosas que empezó a salir, fue el egoísmo, la orfandad y muchas cuestiones personales, ¿no? Celos, competencia entre los hermanos. Entonces teníamos la decisión, pero a la vez contábamos con muchos prejuicios en nosotros que no sabíamos. Pero también entendemos lo que dice Romanos 8:15. Dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de esclavitud para que estemos con miedo, sino un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ahora voy a profundizar más en ese texto, pero acá a veces nosotros espiritualizamos muchas cosas que no son espíritus en la Biblia, pero ahí en este caso sí, la esclavitud es un espíritu y la adopción es un espíritu. Es un asunto espiritual, pero que se tiene que hacer concreto. Se tiene que ver de alguna manera. Entonces quizás algunas personas dicen, no, pero yo no me estás diciendo, Marcos, que todos tenemos que adoptar. Claro. Yo no estoy diciendo que todos tienen que adoptar, pero todos tienen que tener un espíritu de adopción. Así como Dios me aceptó, así como Dios no me descartó, yo puedo hacer eso con otros. Nosotros estamos haciendo con 2 niños, hay un asunto muy interesante, es que son 2 niños grandes. Los adoptamos, la niña con 11 años y él con 8 años, y cuando lo adoptamos, ya están hace un año con nosotros. Y es muy interesante, y agradecemos también a la Fundación Sierra Dorada que los cuidaban antes. Ellos estuvieron en 4 hogares antes y 6 meses en la calle. Imagínense todo lo que vivieron, toda la cultura del mundo que ustedes pueden imaginar. Pero el amor todo lo puede, Nico. Me di cuenta que el amor
Uno de los prejuicios que hay es que mucha gente dice, ¿cómo vas a traer a tu casa a alguien que viene con maldiciones hereditarias y puede contaminar a tus hijos? ¿No? Porque estoy hablando de niños grandes, porque todos quieren los bebés Claro. y descartan a los grandes. Y Porque ¿sabes son que amenaza. cuando los conocí a ellos, Nico, yo dije, me sentí identificado. Porque yo dije, sí, yo quiero adoptar a los que nadie quiere. Y yo siento que Dios me adoptó. Y si Dios no me eligiera, nadie más me elegiría. ¿Viste? Yo me siento que nadie más me elegiría para su equipo si no fuera Dios. Y yo digo, quiero ese amor, adoptar a otros y elegir a otros que otros los demás no elegirían. Pero, ¿sabes lo que creo? Lo que la Biblia dice, que la bendición dura por 1000 generaciones, pero la maldición es tercera, cuarta generación. O sea, la bendición es más fuerte que la maldición. Totalmente. Mucha gente por miedo a que alguien le contamine no pone nada a su casa, pero no pueden creer que el amor que portan es más fuerte para contagiar a cualquiera que entre en su casa. Entonces yo creo que necesitamos desarrollar esa cultura del reino y creer más en lo que portamos que tener miedo de lo que el mundo trae. Y por otro lado, si yo me pusiera a hablar de nuestra genealogía, hay tanta iniquidad y tantas cosas con las que Tanta hemos tenido maldición que, hereditaria, tanta claro. maldición hereditaria en nosotros mismos, tanta maldad en nosotros, que me da más temor el egoísmo que lo que ellos puedan traer. Me da más temor seguir mirándome el pupo y mirando mi éxito y mis cosas que traer a alguien de afuera. Eso Pupo, me da, sí, el pupo, el el ombligo. ombligo. Me da mucho más temor ensimismarme que estar trayendo a alguien de afuera a mi casa. Me da más temor el espíritu de religiosidad que nos hace creer que somos muy puros, muy santos y que nada nos contamine, y ese miedo, me da más temor eso que traer a alguien de afuera. Claro. Y realmente Benja y Anto han traído a nuestra casa pureza, han traído a nuestra casa nos enseñaron a compartir, nos enseñaron a amar, ellos nos enseñaron a nosotros. Muchísimas cosas que podría estar acá contando mucho tiempo más. Y algo muy importante es que nosotros estamos hablando acá de un proceso real, concreto de adopción, pero estos principios son principios eternos, es decir, Exacto. no es que si yo hoy no puedo realmente adoptar niños en mi familia, no puedo aplicar estos principios en mi vida, no puedo Exacto. aplicar la cultura de la adopción. Entonces, si yo soy una persona que hoy no tengo las posibilidades de adoptar un niño, ¿cómo puedo salirme de la cultura del descarte? Me doy cuenta que estoy enceguecido por la cultura del descarte de este mundo, me quiero salir. ¿Cómo puedo poner en práctica la adopción en cosas, en acciones concretas? Concretas. Mirá, yo creo que hoy también algo que pasa mucho es que hemos perdido un poco, y creo que la tecnología tiene que ver con eso, hemos perdido un poco la sensibilidad o la empatía con las personas, el escuchar a alguien y escuchar su corazón, escuchar lo que no está diciendo. Hemos perdido mucho eso por la aceleración de esta vida. Y yo creo que adoptar es optar, como dijo Marcos, optar, vincularnos con alguien. Entonces, muchos pueden llevarlo al extremo de decir yo quiero adoptar, pero a veces no pueden vincularse ni siquiera con su hermano de sangre, O con su ni vecino. siquiera con su vecino. No pueden vincularse con gente profundamente en la iglesia. Sí, tenemos actividades muy bonitas, pero no logro vincularme con personas en la congregación O con gente que cree que y no me piensa gust- diferente. Exacto, que no me gustan del todo. Ahora, yo creo que tenemos que comenzar desde lo más básico, el adoptar. Comencemos por adoptar al hermano que Dios me dio de la fe. Comencemos por adoptar a los padres que Dios me dio, así sean alcohólicos, ausentes, presentes, como sea. Elijo adoptar a mi papá de sangre, elijo adoptar a mis hermanos de sangre. A veces nos pasa con Anto y con Benja, que estoy charlando con ellos y les digo, adoptame vos también a mí. Yo ya te adopté, adoptame vos a mí. Elegí vincularte conmigo. Zoe tuvo que elegir adoptar a Anto cuando ya estaba en casa. Entonces, creo que desde ahí el optar, vincularnos con alguien sinceramente, sin escudo, sin no sé cómo decirlo, sin estar cuidándonos, comienza ahí. Ahora hay gente que puede decir, bueno, yo quiero realmente llegar a los huérfanos. Desde ahí, partiendo desde ese principio,
yo creo que Dios nos pide hoy adoptar a toda esta gente que es invisible, que es muchísima, muchísima. Hay viudas, hay mujeres solas, abandonadas por sus hijos, por esposos, mujeres que están abandonadas y alguien tiene que tener compasión de ellas. Hay gente que está sumida en la pobreza y en la ignorancia y Dios nos llama también a mirarlos a ellos. Amo la parábola de Mateo 22 que habla de las bodas a las que el rey manda a convocar a todos. Y yo creo que estamos en esa época. Dios está llamando a todos. A los lisiados, a los que viven en la calle, a los que no huelen bien. Dice, Están viniendo. Exacto. Se están cambiando ropas de boda porque se está acercando las bodas de Cordero. Exacto. Porque a los que Él había llamado no quisieron. Entonces Él está llamando y yo creo que tenemos que ser... Porque algo impresionante en esa parábola es que Él envía a sus siervos a que levanten la voz en las calles. Mateo 22, entonces, creo que nosotros, sus siervos, todos los que están mirando son siervos de Él, que son llamados a ir a aquellos que no escucharon el mensaje, a aquellos que no conocen que hay un rey que viene a casarse, que hay que llamar a la gente a esa boda. Entonces, me parece que la cultura de adopción es muy amplia. No es solamente adoptamos 2 niños en nuestra casa, sino adoptar, elegir, vincularnos con aquellos que nadie quiere ver. No solo con aquellos que brillan en las redes sociales, no solamente con los jugadores de fútbol, porque con ellos es mucho más fácil o más atractivo. Vincularnos con aquellos que nadie quiere ver. Te decía, y ya termino tu pregunta con esto, que existen más de 185 millones de huérfanos en el mundo. O sea, si los huérfanos estuvieran todos en un solo país, serían más o menos del tamaño de México. O sea, el país de México podría ser completamente huérfanos. ¿Y dónde está la iglesia que responde como en la primera iglesia, la iglesia que caminó con Jesús, que esté cuidando a los que nadie quiere cuidar? Bueno, hay una estadística muy sencilla y muy práctica. Si cada uno de los que estén en su casa ahora ponen en Google y averiguan cuántos huérfanos hay en mi país legalmente, se van a dar cuenta que el número no es tan grande comparado a cuántos cristianos hay en tu país. O sea, no estamos hablando ni de cristianos. Si cada congregación de tu país, hablo acá a la cámara, que quiero hablar ahora a usted, eso acá, allá. Si cada congregación de tu país adoptara un niño, no habría más orfandad en tu país. No estoy hablando cada creyente, cada congregación, un niño. Por ejemplo, en nuestra congregación nosotros tenemos familias de acogida, familias de tránsito, foster family, no sé cómo se dice en tu país, que no necesariamente tienes que adoptar legalmente. Ese es un paso muy grande. ¿Sabes cómo yo puedo interpretar en la práctica cómo podés aportar a la adopción hoy? Es como un acto misionero, es como la misión, avanzar la misión de Dios en la tierra. ¿Cómo hacemos misiones? Número 1, orando. Te invito por lo menos a que entre otro nivel de intercesión, a llorar por los que no tienen casa, por los que no tienen familia, porque lo único que sana y transforma el ser humano es el ambiente de familia. Por eso Dios nos adopta para ser parte de su familia. Pero mientras estamos en esta tierra y todavía no estamos en la familia literal, como que podemos ver a Dios, podemos ver a Jesús acá, necesitamos imágenes que representen papá y mamá en esta tierra. Cierto. Oramos por los que no tienen familia. Número 2, ayudamos, sembramos financieramente. Ayudamos con dinero a otras familias que sí están adoptando. Quizás vos no puedas adoptar legalmente, pero podés ayudar financieramente. O ayudar con tu profesión. ¿Cuántos nos han ayudado a odontólogos, psicólogos? Nos han ayudado con su servicio. Con amigos el amor. Que dicen, hey, cuenten con mi servicio. Yo no puedo adoptar, pero puedo ayudar. Entonces, sembrando, ayudando, sirviendo. Y número 3, en la ley de las misiones es orar, ayudar e ir. Y en este caso, la tercera sería adoptar en sí, legalmente, por lo menos ir a por un un tiempo. Orfanato, ayudar. Físicamente, por un tiempo, por un largo tiempo hemos estado yendo a orfanatos o a hogares de niños, se les dice acá, a ayudar, a servir. Y podemos ver que todos los que trabajan en ese lugar están agotados, están cansados, nunca dan basta. no alcanzan,
viven con una sensación de injusticia porque realmente si hay algo que caracteriza todo el sistema de adopción en todo el mundo es mucha injusticia, mucha ilegalidad, siguen siendo robados aún dentro del sistema legal. Entonces, orar por los que trabajan en ese lugar, ir y regalarles algo. Hace un tiempo les llevamos alfajores y decían gracias porque aún este detallecito de los alfajores nos encantó porque nos tienen en cuenta. Entonces, de alguna manera podemos ayudar. Hay muchísimo por hacer. Me gusta el versículo que dice, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Y cuando dice alza tus ojos, la cosecha en realidad está en el piso, no en el cielo. Entonces, si tenemos que levantar los ojos para mirar el piso, es porque estamos mirando el ombligo otra vez. Entonces, no estamos mirando el ombligo y Dios dice, alza tus ojos, deja de mirarte. Alza tus ojos porque la cosecha es mucha y hace falta gente que levante la voz, que quiera ir, que quiera mirar, que quiera trabajar, así sea con un granito de arena, pero ir. Y comento una cosita más, Nico, que ser la voz de los que no tienen voz, creo que va más allá de hacer protestas públicamente. Creo que la iglesia, que más que protesta, debería ser una propuesta de cambio. Hoy, por ejemplo, en Argentina se aprobó la ley de aborto, infelizmente, y yo estoy en contra del aborto. Pero la propuesta para que no haya más abortos no es solamente que se niegue la ley, sino que haya una propuesta de familias. Creo que el problema es la ausencia de padres. Porque si una mamá tuviera un papá, o la mujer que estaba embarazada tuviera un papá que fuera a asumir, quizás lo pensaría otra vez. Entonces, a veces queremos defender el niño que está en el vientre, pero no defendemos el niño que ya nació. Y no somos, y prefiero que la iglesia sea más pro adopción que estar en contra de leyes. Entonces, repito, estoy en contra del aborto, pero creo que debemos ser propuestas, debemos dar propuestas concretas. Y siento que eso es el evangelio, una buena noticia. La posibilidad de nacer de nuevo y que cambia la realidad de lo que estamos viendo ahora por una nueva oportunidad. Y cuando nosotros hacemos eso con otras personas de carne y hueso, se entiende el evangelio de una forma práctica. Wow. Y creo que eso es lo que estamos hablando con Contracultura, que no es oponernos a las personas, sino caminar con los principios del reino, caminar en el diseño eterno de Dios. Eso es Contracultura, no estar gritando en la calle, empujando a otros. No. Contracultura hay un diseño eterno, cielo, tierra unido, Dios adoptando a la humanidad, dándose a conocer, que es un trono de gracia y de amor y de verdad también. Pero que sea esa nuestra cultura, la cultura del reino. Exacto, esa es la que siempre fue. Exacto. Y a mí recién se me venía al corazón la historia del buen samaritano y yo sentía cómo podemos, o sea, el buen samaritano, aún siendo opositor de la persona que estaba herida en el camino, lo ayudó. Pero antes pasaron muchos otros, personas que tenían los recursos, la autoridad, la capacidad para sacarlo de ese lugar y aún no lo hicieron. ¿Cómo nosotros como iglesia hoy podemos crecer en misericordia? Si hay alguien detrás de esa pantalla que dice, hey, yo reconozco que no estoy siendo el buen samaritano, pero que estoy siendo los otros que están caminando por el camino, que veo todos los que veo y no estoy haciendo nada. Quiero salir de esta condición. ¿Cómo podemos hacer para crecer en misericordia, para crecer en amor? ¿Sabes qué? Yo no sé qué está pasando ahora, quizás este tema me conmovió mucho y me emocionó mucho, pero siento el amor de Dios. El amor de Dios es derramado a través del Espíritu Santo, dice Romanos 5. Y quiero decirte que esa es una señal del fin de los tiempos, que la maldad va a aumentar, el descarte va a aumentar, el egoísmo va a aumentar y el amor de muchos se enfriará. Y el amor frío es cuando uno se ama a sí mismo más que a los demás, que ama los placeres más que a Dios, que ama el dinero como raíz de todos los males. O sea, tiene amor, pero un amor frío. Entonces, el free love que dicen por ahí. Y ¿sabes qué? Creo que la solución del cómo es amar de verdad.
cuando quisieron agarrar los religiosos, agarrar a Jesús diciendo, ¿cuál es el gran mandamiento? Decirnos qué tenemos que hacer y lo vamos a hacer. Bueno, solo amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Claro. Y creo que volver a esa sencillez, decir, ¿estoy amando de verdad? Claro. Todo esto se aprendí a resume amar. ahí. Cuando estemos cara a cara con el Señor, me imagino que nos va a preguntar, ¿estuviste en la tierra tantos años? ¿Aprendiste a amar? ¿Aprendiste a amar? Y cuando yo estaba enseñando sobre el Evangelio completo, y estaba Anto, la hija que adoptamos, y yo estaba preguntando a la gente, a ver, ¿cuál fue la mejor noticia que recibieron en su vida? Levanten su mano que quiere escuchar, porque yo iba a hablar que el Evangelio es una buena noticia. Entonces Anto levanta la mano, entonces yo digo, quiere escuchar, no sabía qué iba a decir, y ella dice, la mejor noticia de mi vida fue cuando entraron en el hogar y me escogieron, dice, y me adoptaron. Dice, eso cambió mi vida. Dice, ella decía, Fer, yo no estaba el día que le dijo que fueron tantos hogares que pasó, tantas situaciones, tantos test de ADN, tantos abogados, tantas juezas que pasó, y dijo, ¿cómo quisiera nacer de nuevo? Y yo digo, ¿cómo entendemos el Evangelio de otra manera? Que es, quiero nacer de nuevo y tengo un padre que me quiere adoptar. Y si Él hace eso conmigo, quiero hacer eso con otros. Porque un buen testimonio que tengo para contar acá, para todos los que creen que ellos quizás iban a contaminar a nuestros hijos hoy, Anto ella dice que quiere estudiar Derecho y Abogacía porque ella quiere ayudar a otros niños. Entonces yo digo, eso es transformación en la práctica. Y yo no estoy diciendo que todos tienen que adoptar, pero sí estoy diciendo que todos tienen que tener un espíritu de adopción. Es decir, primero, sentir el amor de Dios. Cierto. Y decir, recibo el amor a través del Espíritu Santo. Cierto. Si alguien ahora siente que su corazón se enfrió, si alguien siente en este momento que se endureció tu sentimiento, que perdiste la misericordia. Es más, algunos que no quieren, ni se quieren casar, porque dicen, yo estoy bien solo. Es mentira que estás bien solo, tu corazón está herido. Hay algo que el diablo está logrando enceguecer tu corazón, porque ni Dios está solo, ni Dios está solo. Dios no diseñó para que nadie esté solo. No es bueno que nadie esté solo. Y la soledad es un diseño del diablo y consecuencia del pecado. Sentirse solo, sentir miedo porque se apartó la presencia de Dios. Pero te atraigo ahora y quiero orar sobre tu vida, que el amor de Dios sea derramado sobre tu vida ahora a través del espíritu de adopción. Amén. Y que digas ahí donde estás, gracias papá por adoptarme, gracias por elegirme cuando yo no merecía. Cuando yo merecía ser descartado, me llamaste por mi nombre, entraste a donde yo estaba cautivo y me elegiste, me sacaste de ahí, me llevaste a tu familia, me diste tu sangre, me diste tu nombre, me diste herencia, me lavaste, me diste ropa nueva. Gracias por el anillo de hijo que pusiste en nuestro dedo. Y todos aquellos que se sienten descartados, todos aquellos que se sienten rechazados, todos aquellos que se sienten lejos del Padre, quiero decirte que la puerta sigue abierta. La puerta sigue abierta y el Padre está en la ventana esperando. Cuando salís corriendo hacia Él, Él también sale corriendo hacia ti. Porque Él te amó primero, porque Él te escogió primero. Y que sea ahora el espíritu de adopción abrazándote y que sientas la paternidad de Dios y las ganas de tener y de ser familia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu de adopción, fluye. Espíritu de adopción, fluye en cada corazón. Rompe barreras, rompe el egoísmo. Quiebra el egoísmo. Espíritu de adopción invade cada casa que está en este momento viendo, escuchando. Invade cada persona que está atada al egoísmo. Atada a un evangelio de comodidad, un evangelio corrompido de egoísmo. Invade, Espíritu Santo, y quiebra con el egoísmo en nosotros. Y yo siento tanto el amor de Dios también y siento como que nosotros estamos hablando de eso de verdad para que esto se multiplique. Para que se multiplique. Yo me acuerdo cuando fui a retirar a Anto y déjame ver esa imagen ahora, un chico tan hermoso, un chico que también me abrazó la pierna y me dijo, llévame también. Y sí, llévame también. Eran tantos. Y yo digo, yo no puedo más, no puedo más. Me encantaría tener más brazos, tener más recursos. Y pido al Señor que por lo menos ames a tu familia, por lo menos a los tuyos. Que no desistes, que no descartes, que no desistas de tu matrimonio, que no desistas de tus hijos aunque se hayan apartado, que no desistas de tu iglesia local,
que no descarte a tus pastores. Quizás no está pasando un buen momento, quizás no era lo ideal, pero ¿sabes qué? El amor todo lo puede, el amor lo restaura. El amor Así nunca es. nos deja igual, el amor nunca deja de ser. Y que sea este amor creciente. Cuando el amor crece, el miedo desaparece. Amén. Por eso Contracultura creo que es un movimiento del amor de Dios que va a cambiar esta tierra hasta que esta tierra sea solamente el cielo y la tierra y vamos a ser familia de Dios para siempre. Amén. Así Y es. somos adoptados para adoptar. Exacto. Que Dios no nos descartó, no descartó tu familia, no descartó tu vida, no descartó tu matrimonio. Y Él en esta entrevista está materializando el espíritu de la Amén. adopción en nosotros Amén. y ahora nos está invitando. Salgan a adoptar, reconcíliense con Dios. Amén. Siento eso, ese es nuestro ministerio, Así el es. ministerio de la De la reconciliación. Reconciliemos a otros con el Padre en el nombre de Así es. Jesús. En el nombre Así de Jesús. Que sean olas, Señor, olas del espíritu de la adopción, Señor. Amén. Porque no empieza, Señor, saliendo a otros países, viajando. No. Empieza saliendo de nosotros mismos, Señor. Así es. Que podamos salir, Espíritu Santo, de nosotros mismos, cada uno que esté viendo, en el nombre poderoso de Jesús. Y que podamos ver la necesidad y que seamos conmovidos con el mismo espíritu, Señor, que conmovía a Cristo, que puso la cruz viendo el gozo que había por delante, Señor. Y Él tomó la cruz porque veía la meta final en el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y hablen ustedes del final, porque yo estoy No, yo creo que ahí en tu oración ya está. ¿No? lo de que seguimos. Sí. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Ah, ¿Hay algo más del Espíritu que nos quieran impartir, que nos quieran compartir sí, me en gustaría, esta sesión? sí, me gustaría, Nico, perdón, que vos dijeras lo que dijiste de Santiago, del versículo 1:27 de propósito eterno, sí. 1:27. En el 2020 tuvimos nuestro entrenamiento de TTL Training on Campus, nuestra escuela presencial. Tuvimos una clase sobre el propósito eterno y pudimos aprender que el propósito eterno en una palabra es comunión. Dios con la tierra, unidos. Pero al mismo tiempo tiene 3 dimensiones. Es una familia para el Padre, una esposa para el Hijo y una casa para el Espíritu Santo. Y ese es el propósito, pero ese propósito tiene un plan de acción concreto. Y es el plan que vemos en Santiago 1, que si nosotros queremos una familia para el Padre, tenemos que cuidar de los huérfanos. Cierto. Si queremos una esposa para el Hijo, cuidemos de las viudas. Y si queremos una casa para el Espíritu, nosotros somos templo del Espíritu Santo y nos tenemos que mantener incorruptibles, como dice Tesalonicense. Así es. Gracias, Nico. Muchas gracias. Y Muchas esa- Y gracias. eso es lo que vamos a vivir. Creemos que el propósito eterno de Dios se puede ver en la práctica. Esa es la cultura del reino en la práctica. Así es, así es. Yo creo que viviendo esto, la oración que Jesús nos enseñó, venga a tu reino, se hace literal. Amén. Si vivimos esta cultura de la adopción, estamos haciendo que su reino venga. Amén. ¿Sí? Bueno, y Así mañana seguimos entonces. Mañana esta fue la entrevista número 6 y nosotros decimos que sea un tiempo de Selah. No termines. El Espíritu Santo va a Cierto. seguir ministrando. Quédate 5 minutos más. La regla de los 5 minutos más. El Espíritu va a terminar de hacer algo. Quédate 5 minutos más y nos vemos mañana en la próxima sesión en la próxima entrevista, es la entrevista número 7 en el Movimiento Contracultura. Así que, y queda toda una semana más. Así que por eso estamos usando el hashtag Juntos hasta el final, el hashtag Movimiento Contracultura, porque vamos a ir hasta el final de lo que Dios tiene preparado. Como decíamos, el amor de muchos se enfriará, pero nosotros no somos muchos. No vamos a entrar Amén. en las estadísticas de este mundo. Vamos a arder de amor por el Rey hasta el final.
Así que nos vemos mañana en la próxima entrevista. Chau, Un abrazo. chau. Chao, nos vemos y vamos a leer sus comentarios también. Comenten lo que Dios te está hablando. Comenten. Aquí estamos leyendo todo lo que están diciendo porque Así eso nos es. inspira también y motiva a otros a que se sumen a Movimiento Contra Cultura y al reino de Dios en esta tierra. Nos vemos. Chau, chau.